Buenas tardes, su nombre por favor. Mi nombre es Juan Carlos Vélez Madrid. Cuéntenos a qué edad fue su primer empleo. Mi primer empleo fue a los 21 años en Mitchell Colombia S.A., una fábrica de aires acondicionados para vehículos, sofás, acolmotores y General Motors. Hoy en día se llama FACA. Después de ahí pasé a ser el gerente comercial de Panalpina, un embarcador internacional, y después duré 25 años en la gerencia regional del Grupo Logístico Aviatur, empresas que se dedicaban al tema de la logística, agencia de carga, agencia de aduanas, depósito aduanero, usuario de servicios, y luego desde hace 2 años y medio estoy ocupando la gerencia regional de Zona Franca Internacional del Valle de Aburrá. Bueno, Juan Carlos, cuéntenos un poco de quién tomaba las decisiones en la empresa Aviatur, ya que fue esta la empresa en la que usted tuvo más experiencia y más años laborando. Bueno, anteriormente, estoy hablando de hace unos 20, 20 y pico de años, la gerencia las tomaba la gerencia general. La gerencia general daba una directriz a las sucursales y esa directriz había que seguirla. En esa época no habían comités, no habían grupos primarios, no había grupos interdisciplinarios y simplemente se tomaban las decisiones por parte de la gerencia general en Bogotá, mandaban la instrucción y uno tenía que seguir el lineamiento que había dado la gerencia general. Ya. Cuéntenos un poco acerca de cómo era su jerarquía. Mi jerarquía, nosotros teníamos una presidencia de la organización del grupo, después había una gerencia general del grupo logístico, de la agencia de carga de aduanas Aviatur, después el crecimiento de esas empresas fue dando a que pasáramos de 2 empresas a 9 empresas y se nombró la presidencia del grupo logístico Aviatur Carga y había un presidente con una serie de gerentes regionales que recibíamos instrucciones de esa presidencia. Ya, muchas gracias. Cuéntenos, señor Juan Carlos, cómo fijaban sus objetivos y metas de la empresa. Bueno, inicialmente, como le comentaba, se recibían unas instrucciones de la gerencia general, luego ya de la presidencia. A partir de ese momento se empezaron a hacer unas reuniones de gerentes regionales en Bogotá y se empezaron a compartir todas las observaciones y hacer grupos, digamos que comités primarios de gerencias que se llevaban a cabo en Bogotá y se iban creando los lineamientos para 4, 5, 6 meses. Se hacían 2 o 3 reuniones de esas en el año. Después, a medida que iban creciendo ya las sucursales y que iban creciendo los grupos de trabajo en las sucursales, entonces nosotros empezamos a formar los grupos primarios. Por ejemplo, en el caso de nosotros, yo tenía entonces un grupo primario donde tenía la parte comercial, la parte administrativa, contable y financiera, la parte de operaciones y la gerencia. Ya. Cuéntenos, señor Juan Carlos, cómo tomaban los riesgos y las oportunidades. Bueno, desafortunadamente el tema de la actividad de comercio exterior es un tema con mucho riesgo, ¿no? Porque cualquier situación que se presente en la actividad del ejercicio del comercio exterior puede acarrear multas y sanciones por el Ministerio, por la DIAN, por el Banco de la República, por diferentes entidades que son reguladoras del comercio exterior. Entonces, cuando se iba a tomar una decisión que tenía un riesgo, lo primero que se hacía era ese riesgo hasta dónde nos lleva a un detrimento patrimonial de la compañía, ese riesgo cómo está cubierto por una póliza de seguros, que habían pólizas de seguros por actividades y por errores y omisiones, y ese riesgo hasta dónde era posible correrlo por un tema comercial o por un tema de ingresos futuros o por una situación de mercadeo. Ya. ¿Y las oportunidades? Las oportunidades, siempre uno tiene que manejar un tema de matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. De acuerdo a eso, nosotros trabajamos mucho sobre la matriz DOFA, mirar a ver dónde estaban las debilidades, dónde están las oportunidades, dónde están las fortalezas y dónde están las amenazas. Ya. Bueno, Juan Carlos, el objetivo principal de esta entrevista es analizar y encontrar
¿Cuáles eran las diferencias hace 20, 30 años? ¿Cómo se movían las organizaciones? ¿Sí? En tema de comunicación, en tema de mercadeo, en tema de administración, en tema de jerarquía. ¿Sí? Nos gustaría que usted de pronto nos hablara un poco del tema. Bueno, hace 25 o 30 años se recibía una instrucción y todo el mundo tenía que cumplir esa instrucción, fuera buena, fuera mala, ¿sí? Hoy en día está lo que yo le comentaba ahorita, que son los famosos grupos interdisciplinarios, los comités paritarios, comité primario, los comités de apoyo, los comités asesores y todo eso. Bueno, anteriormente las comunicaciones eran muy limitadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Colombia nosotros dependíamos de Telecom. Telecom era una empresa que manejaba las comunicaciones única y exclusivamente. Entonces, cuando Telecom entraba a paro, el país se paralizaba. ¿Por qué? Porque usted no tenía forma de comunicarse con Bogotá, a ver qué pasaba con una carga, qué pasaba con un despacho, qué pasaba con una producción. Usted tenía que coger un avión e irse para Bogotá. A mí me tocó un paro de Telecom en el año 91, recuerdo, y me tocó coger un avión acá en el Olaya Herrera para ir a Bogotá a averiguar qué estaba pasando con una carga que teníamos problema para una empresa que iba a parar la producción de Sofasa porque no llegaba esa carga. Entonces mire, hoy en día usted se comunica por Instagram, se puede comunicar por Facebook, se puede comunicar por FaceTime, se puede comunicar por Viber, no recuerdo cómo se llama, puede tener una comunicación por los diferentes operadores de celulares que tiene, por los diferentes operadores a través de línea telefónica, por Twitter. Es decir, las comunicaciones han avanzado. A medida que van avanzando las comunicaciones, para mí, van avanzando los negocios, va avanzando la economía, va creciendo el desarrollo económico porque se da mucho más facilidad para los negocios. En cuanto a las jerarquías, siempre había un gerente general y ahí para abajo. Hoy en día, le cuento, ya hay grupos primarios. Anteriormente no se manejaba la tercerización. Creíamos que las compañías tenían que manejar absolutamente todo. Hoy en día hay la gran ventaja. Yo soy una compañía que soy experto, por decir algo, en el tema de comercio exterior y necesito tercerizar algunas actividades. Vamos a tercerizarla. Zapatero a tus zapatos. Anteriormente no, anteriormente pretendíamos que esa misma compañía hiciera absolutamente todo, y ahí era donde venían las fases, porque todos no podemos ser expertos en todo, todos no podemos manejar, ser polifacéticos, no. Entonces, el que es experto en comunicaciones, que me maneje las comunicaciones; el que es experto en mercadeo, que me maneje el mercadeo. Ahora, si yo soy el de mercadeo, yo tengo que ser experto en eso, ¿sí me entiende? Las especializaciones, zapatero a tus zapatos. Si yo sé hacer sé hacer blue jeans, la confección de blue jeans, yo me dedico nada más a hacer blue jeans. Pero si yo no tengo maquinaria y equipo para hacer, por ejemplo, ropa interior femenina, ¿para qué me meto en eso? Si yo tengo toda una industria y todo un montaje para hacer blue jeanería. Entonces, hoy en día se da la tercerización, hoy en día se da el teletrabajo. Hoy en día no tiene que estar todo el mundo en las empresas y en las plantas trabajando. Hoy puedo yo tener mis funcionarios en las casas, siendo muy productivos a través de los medios, a través de todas las herramientas que tiene de comunicación, y poderme servir a mí, a la empresa. Ya, bueno, Juan Carlos, y cuéntenos también, por ejemplo, Medellín, que es una ciudad que ha crecido tanto a nivel de comercio, en todas estas áreas. Cuéntenos un poco cuál ha sido la parte más difícil, digamos, a nivel de competencias, sí, ya que hay muchas organizaciones. Antes, ¿cómo eran muy poquitas? ¿Cómo se manejaba antes y cómo es ahora? ¿Cuál es la diferencia? Mire, anteriormente era muy, por ejemplo, en la actividad de nosotros, que éramos operadores logísticos, agencia de aduanas y agencia de carga, éramos muy poquitos. Con la globalización han entrado un montón de empresas internacionales a llegar aquí a Colombia, entonces la competencia es más. Conclusión, la torta sigue siendo la misma y hay que repartirla entre más personas. Entonces hoy en día tenemos que ser más productivos, con mejores tarifas, con mejor servicio al cliente, con mejores valores agregados para poder sobrevivir. Ya. Bueno, Juan Carlos, no, muchas gracias por su tiempo. Tengo una buena noche. A ustedes muchas gracias y un saludo especial para todos ustedes.